Pues el tema de esta noche, como lo anunciábamos, vamos a estar hablando sobre el resentimiento o los resentimientos. Eh, Eso es algo muy importante, hermanos, porque nosotros como cristianos, ¿verdad? Que nunca tenemos resentimientos. Siempre andamos contentos, ¿verdad? Bueno, a veces no, supongo. Bueno, pues el Señor quiere que no tengamos ningún resentimiento, porque el fin de la ley y los profetas es el amor, ¿verdad? Me gustaría empezar, hermanos, con un poco de la definición del resentimiento, de qué se trata. Eh, el término resentimiento no requiere altos grados de conocimiento en psicología y tantas áreas de estudio. Es algo que nosotros entendemos en la vida diaria, eh, eh, algo que se conoce desde la niñez, ¿no? Algo que eventualmente cada uno de nosotros eventualmente hemos experimentado y entendemos que es algo cotidiano, ¿no? Este término resentimiento, hermanos, está ligado semánticamente a otras palabras que seguramente también hemos escuchado o dicho. Puede ser palabras como la humillación, indignación, enfado, cólera, ira, rabia, enojo, odio, hostilidad, agresión, incluyendo la amargura, el rencor, envilecimiento, venganza, pesar, etcétera. Son tantos términos asociados a este término, ¿verdad? Que nosotros no lo pasamos por desapercibido, pero al final es un malestar que está asociado, hermanos, a la intención o animosidad de hacer daño, tras sentir que uno mismo ha sido injustamente, y eso es importante, injustamente dañado por otro, y que suele considerarse a veces como una característica muy duradera, algo que tarda en algunas personas. Y evidentemente nosotros entendiendo un concepto de la moralidad, del bien y del mal, pues a veces consideramos que hay cosas que son injustas y a raíz de esto viene ese sentimiento, ¿no? Así que me gustaría hablar de tres cosas en particular sobre este tema, hermanos, sobre algunas causas, las consecuencias del resentimiento y por último, como siempre se espera, pues la solución, la puerta para poder eh, afrontar esta situación, ¿no? Las causas del resentimiento es importante, hermanos, que sepamos. Voy a acercar mi micrófono, espero que me escuchen bien. Es importante saber que las causas del resentimiento, hermanos, pueden ser justificadas, pero también pueden ser injustificadas. Es posible que a veces en nuestro sistema de ideas, en nuestras expectativas sobre las demás personas o sociedades y demás, tengamos algo en particular que esperamos y eso no se cumpla y eso va a llevar a que nosotros tengamos este tipo de condiciones, estas situaciones nada recomendadas que eventualmente impactan a la persona que los tienen y nuevamente, como he dicho, puede ser de manera justificada o injustificada. A veces va a ser importante, hermanos, que nos cuestionemos si lo que nosotros estamos está realmente justificado. En otras palabras, si lo que nosotros creemos que es injusto o un mal que se recibió realmente corresponde a una moralidad objetiva de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es importante, porque al final de tiempo, al final de cuentas, lo que a nosotros como cristianos nos debe regir es una brújula. Todos tenemos una manera de pensar y de ver las cosas, pero la brújula que va a determinar si lo que nosotros creemos o sentimos o pensamos es correcto es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lumbrera nuestro camino, ¿cierto? Todos tenemos una manera de pensar, pero la correcta viene del Señor, porque esa es la verdad, esa es la vida.
Y eso es con lo que nosotros siempre debemos de tener como parámetro, como estándar de moralidad y determinar si lo que sentimos o pensamos es correcto o es justo, de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, algunas veces va a ser injustificado porque nuestro sistema de ideas es incorrecto, pero otras veces también puede ser ciertamente justificado. Algo que no está en debate, algo que claramente a la luz de las escrituras es algo que es injusto, es un mal, es un daño que hemos recibido sin ninguna eh, causa, ¿no? Me gustaría que fuéramos a Génesis capítulo 4, hermanos, versículos del 3 al 7, en el que vamos a leer un caso en particular. Vamos a leer otros casos más. Vamos a estar leyendo bastante la Biblia hoy, en esta noche, para ir tratando de darnos una idea de cómo esto repercute en la vida de las personas, algunas de sus consecuencias y cómo podríamos manejarlo. Génesis capítulo 4, versículos del 3 hasta el 7. Dice la palabra, fíjense. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Se enojó y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a pesar de esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hasta ahí la palabra. En este pasaje, hermanos, pueden leerlo más adelante a detalle y demás. Nosotros, no sé si la mayoría conozca esta historia, pero sabemos cómo Caín tiene envidia de Abel. Dios mismo dice que si él hiciera bien, ¿acaso él no sería enaltecido? En otras palabras, él no lo estaba haciendo bien. Abel escogió de lo mejor, ¿verdad? Y sabemos que nosotros no podemos engañar a Dios. Así que Caín, no sé cuál habrá sido su pensamiento, pero delante de los ojos del Señor, su obra no era digna de ser reconocida. Seguramente no tuvo el mismo corazón que Abel, que realmente quería agradarle a Dios. Tal vez lo hizo solo por hacerlo. Así que Caín se enoja sobremanera sobre Abel, pero aquí hay algo muy importante que también nos va a servir para más adelante, hermanos. Aquí Dios mismo, obviamente sabemos que Dios es omnisciente y Él lo sabe todo, ¿verdad? Dios ya sabía lo que iba a hacer Caín más adelante. Y saben de lo que hablamos, ¿verdad? Vamos a ver, ahorita lo vamos a volver lo vamos a leer. Dios ya sabía lo que Caín iba a hacer, pero también le dice, le da la puerta para que no lo haga. Dios le dice a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, ahí está el detalle, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Recuerdan las palabras que dijo Pablo? Eh, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿verdad? Entonces a veces hay una delgada línea entre no estar pecando, pero si no estamos haciendo bien, eventualmente nos puede llevar al pecado. Pero también le dice el Señor a Caín: con todo esto, a pesar de esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios lo que le está diciendo a Caín es que a pesar de lo que él sienta, a pesar de que él no estaba haciendo lo correcto y a pesar de que ya había un sentimiento y estaba dándole la puerta al pecado, él aún así era amo y señor de sus decisiones. Él aún así podía decidir sucumbir al pecado, ¿no? Es lo que está diciendo el Señor a Caín. Aún así tú te enseñorearás de él. O sea, tú decides si te dejas convencer por el pecado o te enseñoreas de él. Tú tomas la decisión. Así que
A los ojos de esta porción de las Escrituras, ¿les parece que Caín tenía un rencor, un resentimiento, una molestia justificada contra Abel? Pues no, ¿verdad? De acuerdo al sistema de ideas de Caín, Abel era culpable. Realmente, en todo caso, con quien debió haberse molestado fue con el Señor. Pero sabía que el Señor lo había descubierto. Sabía que el Señor no lo podía engañar. Así que la agarró contra Abel. Pero aquí nos vamos dando cuenta en esta porción de las Escrituras cómo el sistema de Caín incorrecto, ¿verdad? De pecado, lo llevó a pensar que su hija y su ira, que su resentimiento estaba justificado contra Abel, y más adelante vamos a ver en lo que desencadena. Entonces, es interesante, ¿no? A veces nuevamente nuestro sistema de ideas puede ser no el correcto y nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas, a tener pensamientos equivocados, y al final el pecado está a la puerta, como dice el Señor. Pero aún así, a pesar de esto, nosotros tenemos el control y podemos decidir: o sucumbimos al pecado, a la tentación, o nos enseñoreamos de él y gobernamos nuestras acciones basado en lo que pensamos. Me gustaría que diéramos otro ejemplo, también ahí mismo en Génesis, pero ahora en el capítulo 27, hermanos. Génesis capítulo 27, versículos del 35 hasta el 36, perdón. Y luego el versículo 41. Muy bien. Dice Génesis capítulo 27, versículos 35 al 36. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien, ya me llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Aquí está molesto ya Esaú. Vámonos al versículo 41 que dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Hasta ahí en la escritura. Nuevamente, hermanos, nuevamente estamos viendo un caso en el que nuestro sistema de ideas nuestra manera de pensar nos está llevando de manera incorrecta a tener un resentimiento contra las personas, a tener un odio, a tener un sentimiento de venganza contra las personas. Y aquí el problema es que si nosotros leemos la historia completa, ¿verdad? Vemos cómo Esaú le vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Un guisado rojo, dicen las escrituras, ¿no? Más adelante las escrituras también detallan que aunque Esaú lloró con lágrimas tener la primogenitura, ya no era posible. Y de hecho Hebreos lo llama a Esaú, lo llama un profano. Un profano es una persona que no tiene respeto por las cosas del Señor, por las cosas sagradas. Así que en este pasaje, en su contexto, Esaú realmente menosprecia las bendiciones del Señor, realmente menosprecia a Dios. Y después, cuando Jacob, que sí realmente lo anhelaba, quería la primogenitura, quería la bendición del Señor, que Isaac lo bendijera porque él conocía al Señor, bueno, ahora sí se da golpes de pecho. Es como el dicho que dicen, el perro de las 2 tortas, algo así, ¿no? Que no se lo come, pero tampoco quiere que se lo coma, ¿no? Más o menos así, ¿no? Esaú vende la primogenitura. Bueno, ¿para qué quiero la primogenitura? Dame mejor las lentejas, ¿no? Y luego se pone: no, que me quitaste la primogenitura. Esaú está aquí de manera injustificada, teniendo un resentimiento contra Jacob. Así que eso es muy importante. Hago mucho énfasis en esto, hermanos, porque muchas veces nuestro resentimiento no va a estar justificado. Va a haber unos casos en los que sí. Vamos a ver también esa parte, ¿no? Pero también vamos a ver lo que se espera del cristiano, ¿no? Entonces,
Vamos a leer otro caso, otro más. Génesis ahora en el capítulo 37, 10 capítulos más adelante, versículos 3 al 4. Génesis capítulo 37, versículos del 3 al 4. Dice la escritura. Dice, llamaba a Israel a José. Israel es Jacob. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice? ¿Lo amaban? No, ¿verdad? Lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, siempre, yo no sé, todo lo contrario a lo pacífico, dice que no le podían hablar pacíficamente al pobre muchacho, ¿no? No le podían hablar pacíficamente, pues le tenían coraje porque era el preferido de su papá, ¿no? Aunque ciertamente nosotros a veces como padres bien pudiéramos tener algún tipo de acciones que detonan un comportamiento negativo en los hijos, evidentemente, sabemos que al final nosotros con la mente de Cristo, que debe ser totalmente diferente a la mente del mundo, pues no debemos caer en esa situación. Cristo nos ve con amor, hermanos, a todos, con misericordia, con paciencia, hermanos. Nosotros a veces nos ponemos en una situación, estoy muy seguro, puede suceder que nos pongamos en una situación en la que nosotros nos hacemos jueces, hermanos, de todo. Y juez solo hay uno. Creyendo tener la razón y demandando toda justicia diligentemente hacia nuestra vida, pero nosotros no hacemos lo mismo. Y ese es el problema, ¿verdad? Entonces, en estos tres casos que hemos citado, tanto los hermanos de José, Caín y Esaú, estamos viendo cómo pues estas personas están equivocadas en la manera en que han juzgado las cosas. Y sabemos que hay un montón de literatura, ¿no? No juzguéis según lo que parece, más juzgad justo juicio, que no seamos hipócritas, bueno, una serie de cosas, ¿no? Que nos llevan a toda verdad y evitar este tipo de situaciones que definitivamente no son nada de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuáles? Vamos a pasar ahora, esas son las causas, ¿no? Ahora, va a haber situaciones definitivamente en que las causas son completamente justificadas. Vamos a ver si nosotros vemos el mismo caso aquí de José, este, cómo sus hermanos lo venden, casi lo matan. Bueno, hicieron con él lo que quisieron. Incluso a José le sucedió una serie de situaciones en su vida con Potifar allá en Egipto. Bueno, ¿qué no le pasó? Ya casi lo mataban, ¿no? Pero a diferencia de sus hermanos, él reaccionó de una manera diferente. Y eso lo vamos a revisar un poquito más adelante, porque también es importante eso, hermanos. Como incluso cuando nosotros tenemos con justa razón un reclamo porque hemos sido víctimas de una injusticia o de algo que nosotros consideramos que no era justo, incluso viéndolo con la lupa del Señor, aún así nosotros somos dueños de lo que hacemos con esa situación. Somos dueños de cómo reaccionamos. Somos dueños de cómo, de las acciones que tomemos de cada una de esas cosas, y hay muchísima literatura al respecto para saber cómo hacerlo. El mismo Señor nos dice, pongo de ti delante de ti la maldición y la bendición. Escoge la bendición pues para que tengas vida, ¿no? En fin, consecuencias. Voy a leerles un pequeño extracto de un artículo de psicología que estuve leyendo. Estoy leyendo varios, pero este me gustó mucho y me gustaría que lo escucharan porque me parece muy importante. También tener un poquito de la perspectiva de lo que dice la psicología moderna, pero cómo al final todo esto lo podemos contrastar con las escrituras, porque si algo a mí me queda claro, hermanos, y se los comparto, es que no hay ninguna situación del corazón, del alma del ser humano, que no pueda ser confrontada con las escrituras
y sanada por el Señor. No hay nada. No hay nada que se escape de la mente del Señor en las Escrituras que no te pueda dar sanidad a ti, mi hermano. No hay nada. Podemos hablar de psicología, podemos hablar de psiquiatría, psicología clínica, podemos hablar de ciertas sustancias cerebrales que no se están produciendo, que algunos medicamentos psiquiátricamente te pueden recetar para que se balancee y demás, pero no hay ninguna, hermanos, porque antes de eso no había, antes de todas estas ciencias, pues el Señor de todas maneras sanaba almas, ¿no? No hay nada que no pueda sanar cosas del alma, que no pongamos, que no hayamos puesto en las manos del Señor, que no suceda de esa manera. Hay una respuesta para todo, hermanos, con las Escrituras. Generalmente tiene que ver con perdón, con amor, con misericordia, con paciencia, con humildad, ¿verdad? Con obediencia a la palabra del Señor, con lealtad. Y son principios fundamentales que vamos a encontrar constantemente en las Escrituras. Como dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y libres de todas esas ataduras del alma, ¿no? Les voy a leer este extracto. Dice, de acuerdo con este sitio, que el resentimiento es un enojo no expresado que la persona reprime durante años y lo lleva a un proceso progresivo, poco a poco, de deterioro psicológico que termina afectando todas sus relaciones y vínculos. Eso es importante, ¿eh? Que termina afectando todas sus relaciones y vínculos. Algunos autores han escrito sobre el resentimiento y su impacto en la vida de las personas. Según el conferencista internacional Osvaldo Cuadro Moreno, con estudios en antropología filosófica y psicológica, el resentimiento nos hace, fíjense, nos hace dependientes de la persona que nos lastimó y nos impide avanzar o crecer en la vida. Por su parte, la escritora Lourdes Morales Gudmundson, profesora de la Universidad de La Sierra en California, manifiesta en su libro titulado Te perdono, pero, así se llama el libro, Te perdono, pero, dice que el resentimiento es una especie relato atorado donde la persona que lo cuenta una y otra vez aparece como víctima, victimizándose continuamente. Es lo que sucede con el resentimiento. Por otro lado, la escritora Catherine Ponder señala que cuando se mantiene resentimiento hacia otra persona, uno mismo se ha amarrado a ese individuo o esa situación por un vínculo emocional verdaderamente fuerte que solo puede ser disuelto por el perdón sincero. Solo puede ser disuelto por el perdón sincero. Hasta donde se ha podido observar, el resentimiento solo sirve para envenenar a quien lo cosecha, dice este estudio. Este sentimiento negativo va produciendo un deterioro paulatino, pausadamente, progresivamente, no solo en la persona a nivel psicológico, sino también a nivel interpersonal. Esto sin duda ocurre en muchas parejas que ven inundadas sus vidas de sentimientos que muchas veces no expresan, no verbalizan y simplemente acumulan provocando una gama impredecible de negatividad dentro de su relación. El principal beneficiado, hermanos, de quitar el resentimiento de nuestras vidas somos nosotros mismos. Pero también el principal perjudicado de mantenerlo en nuestras vidas somos nosotros. Leía en otro artículo, hermanos, que la ciencia, fíjense, ese artículo dice que la ciencia ha identificado un arma poderosa contra el resentimiento: el perdón. Tiene milenios que el Señor lo ha dicho en las Escrituras, ¿verdad? El perdón. La ciencia lo acaba de descubrir, pero el Señor desde hace miles de años lo ha estipulado en las Escrituras: el perdón. Perdonar es una forma, de acuerdo con este estudio, de ofrecer bondad a quien te dio el regalo no deseado de resentimiento.
En lugar de la fuerza del puño y la mandíbula, la fuerza del perdón muestra que puedes ablandar tu corazón hacia el que te infectó el tuyo. Esto puede traerte alivio interno. Pero nosotros que conocemos las escrituras sabemos que eso es lo correcto y lo que nos enseña el Señor. Primera de Juan 3:12, hablando un poquito más sobre Caín, se los pongo en el chat. Primera de Juan 3:12. Cuando hablábamos de lo que había hecho, que Caín se enojó contra Abel y que el Señor le dice, lo confronta y le dice que sus obras fueran buenas, ciertamente sería enaltecido, pero pues no lo fue porque no lo eran, ¿no? Primera Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Fíjense hasta dónde puede llegar el resentimiento, hermanos. A matar a esa persona. Eso definitivamente es un desenlace bastante trágico, ¿verdad? De este sentimiento. Y esa es la razón por la que nosotros debemos de evitarlo a toda costa. Génesis 4:8, bueno, no tiene que buscarlo, pero esa es la manera en que se relata en las escrituras cómo Caín, hermano de Abel, le dijo, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Así es como lo dicen las escrituras. Y ese es un desenlace. Caín tuvo que haber estado meditando en eso. Le dio cabida a ese resentimiento, se fue convirtiendo en odio, se fue convirtiendo en algo que él, leíamos en los estudios, que los mantiene cautivos, los mantiene dependientes. Y eso, además de que es algo que no conviene, es algo que contradice completamente el amor al prójimo. Al mismo tiempo nos cautiva, nos mantiene como encadenados, no nos deja en paz y, como vemos en este caso en las escrituras, pues desencadena en la muerte. Llega hasta ese punto. Si nosotros no somos capaces de controlar el pecado, justo como Dios se lo dijo a Caín, ¿verdad? Aún a pesar de esto, a pesar de todo esto, tú te enseñorearás sobre el pecado, si quieres. Si nosotros no somos capaces de manejarlo, ese pecado entonces nos manejará a nosotros. Y eso es lo que desencadena en este caso. A veces va a ser muerte, a veces va a ser, no lo sé, venganza de alguno u otro modo, ¿verdad? Pero nada de acuerdo con la voluntad de Dios. Y eso tenemos que meditarlo, hermanos. Bajo ninguna circunstancia podemos decir que el resentimiento es bueno. Eso está completamente opuesto a lo que el Señor nos enseña. Es totalmente opuesto al cristiano, hermanos. Seguramente antes de conocerle al Señor nos parecía que era válido, pero ahora que nosotros lo vemos, pues no tiene cabida, ¿verdad? En la vida del cristiano. Ahora, vamos a leer otro aspecto de esto. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 5, versículos 21 al 23. Para que veamos cómo Jesús va más allá de las acciones físicas y cómo apela a que no necesariamente la manifestación externa del pecado, como un asesinato, es lo único que se considera. Ahorita vamos a hablar más de eso. Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 23 dice lo siguiente. Y esa es una manera en que nuestro Señor Jesucristo enseñaba. Decían, oíste que fue dicho, pero yo les digo, porque Él era toda la autoridad, ¿verdad? Vamos a leerlo, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y ciertamente así dice la ley, ¿verdad? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En otros manuscritos más tempranos dicen que que se enoje contra su hermano de manera injustificada. Por eso hay que hacer la aclaración. Y tenemos suficiente contexto para entender que, bueno, por ejemplo, cuando decimos airaos, pero no pequéis, o sea, también que te enojes, pero que no se te convierta en resentimiento. O sea, que eso no te lleve a pecar, ¿no? Entonces Jesús va más allá de la manifestación externa del pecado. O sea, al final lo mato, le quito la vida. Pero antes de eso ya hay un pecado. Es el odio, es el resentimiento. Y eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, vamos a completarlo, de una manera injustificada, ¿verdad? Será culpable de juicio. Pero también aunque fuese justificada, bajo ninguna circunstancia el resentimiento es algo que esté bien delante de los ojos del Señor. Porque vamos a leer otros versículos que nos demuestran eso, ¿verdad? Eh, Recordemos que el pecado puede ser visible, ¿verdad? Puede manifestarse de alguna u otra manera, pero también lo puedes llevar en tu corazón. Por eso el Señor, cuando confrontaba a los fariseos y a los escribas que hacían la interpretación de las leyes, eh, muchas veces les llamó hipócritas, porque delante de la gente hacían como que sí todo, pero él conocía sus corazones. Decía que por dentro eran como sepulcros emblanquecidos, llenos de gusanos. Eso es muy importante, hermanos, nuevamente, porque estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo extiende las leyes a cuestiones del corazón, a cuestiones del alma. A la gente la podremos engañar, pero al Señor jamás, ¿verdad? Así que en este pasaje, nuestro Señor Jesucristo está tratando esa parte. No está demandando que ninguno de nosotros tengamos ese odio o ese resentimiento, esa ira que se vaya eh, fermentando en contra de nadie. Y cuando dice aquí hermano, no habla de hermano de sangre, o sea, habla de quien sea, hermanos. Estamos extendiéndolo aquí al prójimo. Nuestra esposa, nuestro vecino, nuestro hijo, quien sea, hermanos. No hay nada que justifique el resentimiento. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Las consecuencias son eso, porque la paga del pecado es muerte. En otro pasaje de las Escrituras, vamos a encontrar cómo ese resentimiento eventualmente puede desencadenar, hermanos, en amargura, ¿verdad? Eh, Dice la palabra, perdón, dice la palabra que no se encuentra en ninguno de nosotros raíz de amargura y que por ello dejemos de alcanzar gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la amargura, hermanos, desecha la gracia del Señor. La amargura contradice totalmente lo que el Señor nos da todos los días, ese regalo de la vida. La amargura nos lleva a desechar lo que el Señor exige de nosotros y al mismo tiempo hizo con nosotros, habernos perdonado, habernos amado, habernos tenido misericordia. Y en el momento que nosotros rechazamos eso hacia las demás personas, bueno, pues estamos desechando a Dios. Muchas veces vamos a ver cómo nosotros ah, no nada más desechamos a las personas, sino que en el momento de contravenir la voluntad de Dios, también estamos desechando al Señor. Y eso es cuestión de que lo meditemos tan solo por un momento. No fue poca cosa el sacrificio que hizo el Señor por cada uno de nosotros, aun cuando éramos sus enemigos. ah, y es lo que pues demanda que nosotros, así como de esa manera alcanzamos misericordia, también lo hagamos por los demás. Eh, ok,
¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución al resentimiento? Estoy tratando, esto es nada más un resumen, hermanos, hay muchísimo en lo que podemos abundar, pero traté de hacerlo un poquito resumido por cuestiones del tiempo. El primer paso, hermanos, para resolver el problema del resentimiento es reconocerlo. A veces le damos vuelta a las cosas. No queremos afrontar el hecho de que tenemos resentimiento contra alguien. A veces decimos, no es resentimiento, no lo odio, es solo que pues yo estoy sentido porque me hizo el otro y demás. Bueno, ya lo perdoné, pero pues esto es un proceso. Bueno, nos gusta inventar un montón de cosas, hermanos, y le estamos dando vuelta a la situación, pero no queremos afrontar el hecho de que tenemos un resentimiento. ¿Por qué es importante entender que el resentimiento es un pecado? ¿Por qué tenemos que reconocerlo? ¿Verdad? Primera de Juan 1:8, se los pongo en el chat. Primera de Juan 1:8 dice lo siguiente. Para los que les gusta darle vuelta y decir como que no, a cambiarle de nombre, ¿no? Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa ahí? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué dice? Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, si no lo reconocemos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice, fíjense, y esto va para todos nosotros que nos decimos cristianos, pero andamos ahí como que dándole vuelta a eso, ¿no? Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, no, yo soy cristiano, yo no, hombre, yo tengo 10 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, yo amo a Dios y aborrece hacia su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dura palabra, ¿verdad? No, yo tengo 20 años en el Evangelio. No, pues, pues creo que se ha estado perdiendo el tiempo entonces, porque no se ha entendido realmente lo que significa el amor, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, porque no puedo decir que amo a Dios si Dios me demanda que yo ame al prójimo y el que hace el mandamiento, el que obedece el mandamiento del Señor es el que realmente ama a Dios. Pero si Dios me dice que yo ame a mi prójimo como a mí mismo, pero no lo amo porque es que Él no, bueno, entonces me estoy engañando. Entonces soy mentiroso, ¿verdad? Entonces estoy pecando. Por eso es importante que en primer lugar, el primer paso para resolver este problema del resentimiento sea reconocerlo. Hay que reconocerlo. No hay que cambiarle de nombre, no hay que darle la vuelta, hay que llamarlo por su nombre, ¿verdad? Resentimiento, odio, coraje, diferentes ahí sinónimos que vamos a encontrar, ¿no? Incluso hasta amargura, ¿no? Es que ese hombre deshizo mi vida, es que esa mujer, es que el sistema, es que ese presidente, es que, bueno, a todo mundo a veces nos gusta culpar por lo que hacemos. Eh, Creo que todos lo hemos hecho, hermanos. De alguna manera hemos culpado a todos por las cosas o nuestras desgracias o nuestras decisiones. Eh, ¿Quién no lo ha hecho, no? Pero lo importante nuevamente es reconocerlo. Y aquí algo hermoso del Evangelio del Señor es que el Señor nos perdona. El Señor reconoce nuestras debilidades, pero es necesario tener un corazón contrito y humillado, un corazón sincero delante del Señor diciendo, Señor, lo reconozco, eh, no amo a fulano de tal, tengo este resentimiento, tengo este odio, tengo este coraje, no sé cómo quitarlo de mi corazón. Hay personas que van a utilizar los acontecimientos que han tenido en su vida, hermanos, para justificar sus fechorías. Yo soy como soy porque fulano, porque perengano, bueno.
una serie de mentiras que se crean y se inventan, porque eso, al final las cosas como son, es maldad. Todas sus desgracias, que nadie las niega, que nadie las niega, las utilizan como un pretexto, ¿verdad? Para seguir sus propios malos deseos. Pero también hay personas que también por sus desgracias han tomado decisiones diferentes y han dicho, ok, me ha pasado esto, pero yo quiero ser diferente. Yo quiero tomar decisiones diferentes. Y eso es muy importante, hermanos. Cada evento en la vida que nos acontece lo podamos tomar como un pretexto para justificar nuestro pecado, o lo podemos tomar como una razón para evitarlo, hermanos. Y así hacer la voluntad de Dios. Siempre es una decisión. Por eso dice el Señor, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, escoge la bendición, ¿verdad? Decisiones. Ahora, Mateo capítulo 5, versículos del 23 al 24, toma un tema muy importante, hermanos. Mateo capítulo 5, versículos del 23 al 24, dice lo siguiente. Por tanto, dice el Señor, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra ti, es decir, que si tú le hiciste algo a esa persona, si te acuerdas que tú le hiciste algo a alguien y sabes que él tiene algo contra ti por esa situación, que dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar, déjalo y anda y reconcíliate primero con tu hermano y hasta después ven y presenta tu ofrenda. Estamos hablando aquí, le está hablando a los judíos, ¿verdad? Pero nosotros como iglesia, ay Señor, yo te alabo y ay, ya me acordé que leíste esto al hermano Julio, ¿no? Y pues, ahí te acuerdas, ¿verdad? ¿Sabes que hiciste algo? Ve y reconcíliate. La ira, hermanos, puede provocar esas desavenencias entre los hermanos. Y aquí en este caso estamos viendo que es una prioridad mayor más que presentar tu ofrenda, más que orar, es mayor primero reconciliarte con esa persona. Va a veces tocar humillarnos, reconociendo que nos hemos equivocado. Mira, no hay algo más hermoso, hermanos, de verdad no hay algo más hermoso que humillarnos. Así como nuestro Señor es manso y humilde de corazón. Porque eso nos asemeja al Señor. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. En el momento que tiramos nuestro orgullo, nuestra soberbia y reconocemos las cosas y nos humillamos, en ese momento nos parecemos más al Señor. En ese momento somos como el Señor. Y eso te libera, hermanos. Esto te quita cargas, eso te quita ese estorbo que que tienen tus oraciones delante del Señor, porque sabiendo que tienes algo que hay que solucionar, que hay que arreglar, no lo has hecho. Y eso, y eso es más poderoso que una oración sin hacer la voluntad de Dios. Es mucho más fuerte. Ahora bien, hemos hablado de muchos casos en los que nosotros podemos estar equivocados y por las causas incorrectas tenemos algún resentimiento contra ella. Todos nos hemos equivocado, no pasa nada. Es importante, lo estamos estudiando, lo estamos aprendiendo y hay que tratar de evitarlo, ¿no? Nuestra brújula, la palabra del Señor. Nuestra manera de pensar, como acabamos de ver en estas ilustraciones, nos puede pasar una mala jugada. No es necesariamente confiable muchas veces, pero sabemos que nuestro alto estándar es la palabra de Dios y con eso no hay error. Por eso se le llama la palabra de Dios lumbrera a nuestros pies. No vamos a caer en la oscuridad. Pero ¿qué pasa
si tengo ese resentimiento de manera justificada, porque alguien me ha hecho mal. ¿Cómo se arregla? Mateo capítulo 18, versículos del 15 hasta el 18. Dice la palabra del Señor. Versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, tu hermano o tu prójimo o quien sea, nuevamente estamos hablando de que en el libro de Mateo está orientado a los judíos, aunque obviamente trae porción para la iglesia también, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, si tu prójimo peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, hácelo saber. Oye, me ofendiste. Oye, eso no estuvo bien. Oye, la manera en que te dijiste a mí me pareció hiriente. La manera, lo que tú hiciste, no me pagaste el dinero que yo te presté. Mira, lo que tú me pagaste cuando yo te hice un favor, tú me lo regresas con esto. Lo que haya sido, hermano. Me engañaste, me hiciste creer esto, o no lo sé, hermano. Hay mil escenarios, ¿verdad? Estoy seguro que ustedes me pueden ayudar a sacar más ejemplos. Dice, si tu hermano pega contra ti, ve y reprende, díselo. Y aparte, fíjense lo que dice, estando tú y él solos. O sea, no caigamos en el error de hacerlo público, hacer un escándalo y lo voy a avergonzar, pues voy a hacer el problema peor, ¿no? Estando tú y él solos. Si te oyere, dice el Señor, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos. O sea, toma a alguien más, ¿verdad? Que esté de testigo. A lo mejor esa persona a quien te ha ofendido dice, no, ves que tú no tienes la razón. Yo pienso que tú estás equivocado, pero bueno, ve y llama a otro testigo. Si ese testigo está de acuerdo con tu manera de pensar y sobre todo a la luz de las escrituras, quiere decir que por eso es la fuerza, ¿no? De otro testigo, a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, para que vean que es algo justo, algo verdadero, ¿no? Pero si esa persona, no, pero es que no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, al pastor, platíquenlo a uno o dos miembros de la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí sí ya, mira, bye. Pues ya no hay nada que hacer. Pero tú hiciste lo tuyo. Insisto, va a haber situaciones en las que sí es justificado. Obviamente tenemos algo en contra de una persona porque, oye, ¿cómo se atreve a hacerme esto, no? Pues dilo, hácelo saber. Es necesario que se lo digas. Y ese es el problema, hermanos. Muchas veces la causa del resentimiento es que no decimos que alguien nos ha hecho daño, no decimos que alguien nos ha hecho sentir mal y esto se va añejando. Y la otra persona ni enterada, ¿no? A lo mejor hace cosas por su cultura, a lo mejor hace cosas por lo que sea, o a lo mejor sí le hizo con toda intención, no lo sabemos, ¿no? Pero es necesario que tengamos esa cultura como nos enseña el Señor de ir y decírselo a la persona, me ofendiste. Hay personas que se pasaron años, dice, traían eso en el corazón por años y años, y por alguna razón un día sale a la luz. Ay, pues fíjate, yo ni me acuerdo, dice la otra persona. Oye, yo ni me había dado cuenta. Bueno, una persona buena de corazón, bueno, sabes que no me di cuenta, pero perdóname, yo nunca me imaginé. Y la persona estuvo sufriendo años, ¿no? Tenemos un deber. A veces hay cosas que son culturales, hermanos. Insisto, no estoy diciendo que sean todos los casos, algunas en particular no pueden ser culturales si la persona ni se enteró y nos sentimos ofendidos. O es el ejemplo también que se pone a veces, no, a mí no me saludó, y, no me contestó rápido, y pues a lo mejor la persona estaba equivocada, estaba ocupada, ¿no? Hay razones, ¿no? Pero el problema es que a veces escogemos la peor razón y nos sentimos aludidos, nos sentimos y bueno, empieza una serie de cosas que no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque aquí el Señor nos está enseñando que si algo nos molestó, que lo digamos. Tal vez tengamos razón y la persona dice disculpe.
Pero ¿y si la persona ni se enteró y digo, mira, es que yo lo hice por esto? Entonces no fue por esto. No, pues yo lo hice por esto. Bueno, perdóname. No, yo te invito a la cena, por ejemplo. No, bueno, pues la cena, ¿no? O sea, ya se evitan los roces y todo, pero si no se dice, pues no se sabe, ¿no? Entonces, no se imaginan, hermanos, cuántos problemas se pueden resolver si le hacemos a saber a la otra persona, ¿verdad? Que nos ha ofendido de una u otra manera. Mucho, mucho nos podemos ahorrar. Porque si lo dice la palabra del Señor, entonces es verdad, ¿cierto? Todo recuerden, es un manual de vida, hermanos, para que nos vaya bien. Ahora, ¿qué pasa si le hacemos saber a esa persona que nos ha ofendido y no se arrepiente? Y todavía dice, pues te lo merecías y no me importa y me vale, no lo sé, ¿no? ¿Qué pasa si esa persona a lo mejor continuamente nos está molestando, nos está haciendo la vida difícil? Puede haber muchas circunstancias, ¿verdad? Hay algunos salmos y también tienen su explicación, no es que tenga que decir, Señor, descarga tu ira sobre esos impíos, que los devore el Seol, y no, pues no, no, no es pedir la venganza. Miren, va a haber circunstancias en las que el Señor va a obrar justicia, ¿verdad? Dios es justo, eso sí, no debe quedarnos a duda. Dios es justo, ¿verdad? Es solo que a veces la justicia no necesariamente es como nosotros la queremos. Si la justicia de Dios fuera como nosotros a veces la queremos, nosotros yo creo que desde hace mucho que hubiéramos sido ajusticiados y ya no hubiera esperanza en nosotros, ¿no? Pero resulta que a veces la justicia que queremos en contra del otro no la queremos contra nosotros. Ahí sí decimos, Señor, ten paciencia, es que yo soy débil. Y pues ahí sí, ¿no? ¿Verdad? Eh, Así que, ¿qué hay que hacer? ¿Verdad? ¿Qué hay que hacer? Cuando esas situaciones son reales y a la luz de las escrituras definitivamente son una ofensa contra nosotros, nos han herido, nos han lastimado, nos han causado algún mal, ¿verdad? Y sobre todo si es algo que nosotros estamos tratando de manejar y no hemos logrado eh, quitarlo de nosotros. Muchas veces vamos a caer en el error, hermanos, de querer hacerlo con nuestra propia mente. Vamos a querer racionalizarlo. Vamos a querer racionalizar cosas del corazón que van más allá a veces, ¿no? Sin tener en cuenta a Dios. Eso lo va a ser una tarea difícil, hermanos, muchas veces. Algunos lo van a poder manejar, qué bueno. Ya tienen cierta experiencia en eso, lo manejan, no le dan cabida y lo manejan. Pero puede haber algunas circunstancias en que esas situaciones del corazón se tornan más difícil para algunas personas que para otras y necesitamos ayuda del Señor. Queda claro que las escrituras dicen, perdónalo. Bueno, pero sí, pero a veces no es tan simple. Lo perdono, pero traigo algo aquí en mi corazón. El Señor no dice que no, pero hay que tomar decisiones. Sí, pero es que tú, o sea, hay mil cosas en las escrituras y va a haber ocasiones en que a pesar de lo que dicen las escrituras, hay una legislación toda elaborada al respecto. De todas maneras sentimos que nuestro corazón está muy herido, hay una ofensa, hay un daño, hay un sentimiento y hay que hacer algo al respecto. Como decíamos hace rato, algunas personas van a utilizar ese sentimiento para justificar su venganza o acciones hostiles en contra de la persona que lo hizo. Pero otras, en cambio, van a querer resolverlo haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que se espera del cristiano. Nosotros no sabemos ese versículo de Hebreos 4:16 que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuevamente,
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. O sea, oremos a Dios. Es lo que significa. Para alcanzar misericordia. ¿Por qué habríamos de alcanzar misericordia? Porque sabemos que ese resentimiento no está bien. Porque sabemos que ese resentimiento no obra el amor al prójimo. Por eso necesitamos misericordia, ¿verdad? Y hallar gracia, o sea, que el Señor halle gracia en nosotros al ver un corazón dispuesto. Dice, ¿para qué? Para el oportuno socorro, para que nos ayude. Este texto, hermanos, es la solución, pero a mí me encanta cómo el salmista Asaf en el Salmo 73 lo hace. Y quiero leerlo, hermanos, porque me parece hermoso. Este es del Salmo 77, 73, del 21 al 28. A mí me encanta esta porción, hermanos, porque es una manera en la que este salmista, ¿verdad? Abre su corazón al Señor y de alguna manera realiza lo que estamos leyendo aquí. O es parecido, ¿no? Salmo 73, 21 al 28 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Este hombre abre el corazón, hermanos, y descansa en el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ah, cuando nosotros buscamos al Señor, hermanos, es cierto que la palabra es clara. Vamos a ver la voz del Señor. Y digo ver porque la vamos a ver plasmada en las Escrituras. Pero también es cierto que a veces el Señor nos va a recordar porciones de su palabra, nos va a reconfortar, nos va a consolar cuando lo buscamos de corazón sincero, hermanos. Y eso es algo que muchas veces falta en la iglesia del Señor, que no lo buscamos. Este hombre abre su corazón al 100%. Y así es como tenemos que hacerlo nosotros, hermanos. Cuando hay estas situaciones, no nada más estas, cualquier hermanos que nos está causando esa aflicción y que nos está haciendo difícil llevar a cabo la voluntad del Señor, no hay más que abrir el corazón. Tu preocupación, tu ansiedad, tu falta de perdón, lo que sea, hermanos. No tenemos a un sacerdote, a un juez que no sepa compadecerse de nosotros. Él entiende nuestras debilidades. Por eso dice, por eso a veces dice que al que no tiene se le quitará y al que él tiene se le dará. ¿Qué significa? Porque a veces, hermanos, perdón, a veces ocurre que realmente no tenemos el corazón de hacer la voluntad de Dios. No tenemos esa disposición. Va a haber algunas personas que van a abrir su corazón y van a decir, Señor, yo sé que tu palabra dice esto, que tú esperas esto de mí. Señor, yo te abro mi corazón. He batallado, me cuesta tanto esto, pero estás abriendo tu corazón, estás esforzándote en hacer la voluntad del Señor. Y ahí es cuando al que tiene se le dará. Pretendes algo, lo buscas. Pero hay personas que van a, en vez de buscar esa ayuda del Señor,
Van a poner mil pretextos. Ah, no, sí, pero es que también la palabra dice como aquí a esta persona lo traspasaron con la espada. O sea, vamos a buscar más bien el mal que todo lo contrario. O sea, vamos a buscar más pretextos para no hacer la voluntad de Dios que realmente tener el corazón del Señor. Así como lo tuvo con nosotros en cuanto vinimos a sus pies. Muchas veces no vamos a cambiar o pasar las cosas porque hay algo que no está sucediendo, hermanos. Que no estamos afrontando el hecho de que el mundo es como es, hermanos. Hay gente que no acepta todas las cosas que le han sucedido en su vida y se la pasan cuestionando a Dios: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Es que fulano, es que perengano, es que yo, es que el otro, es que todavía no lo entiendo, Señor, es que tu justicia. Se la pasan cuestionando y así se van gastando toda su vida, hermanos. Y eso desgraciadamente nubla su visión para ver la gracia del Señor en su vida. No dejan pasar lo que les ha acontecido y eso nos va eventualmente, va sembrando esa raíz de amargura, exigiéndole a Dios una respuesta, respuestas, y por mucho que las veamos en las escrituras o alguien eventualmente reciba en una consejería pastoral o demás, no las van a aceptar, porque a veces lo que busca el hombre es más bien las respuestas que a ellos les satisfagan y no la palabra de Dios. Por eso se la pasan buscando y buscando respuestas, porque la respuesta de Dios no les satisface. Quieren algo que les convenga, pero no es así. No es así. Y eso hay que meditarlo con detenimiento, ¿verdad? Porque a veces creemos que Dios es culpable de muchas cosas porque le decimos: es que tú estabas ahí y no hiciste nada. Tú no interveniste, no hiciste nada al respecto. Pero mi hermano, no hay ningún ser aquí sobre la tierra que no haya tenido desgracias. Aunque parezca que, pero es que fulano, yo lo veo que está contento. No, eso es lo que tú ves externamente, no sabes su corazón. No lo sabes. Dice la palabra que el Señor, por ejemplo, por decirlo de una manera, un solo ejemplo, ¿no? Dice el predicador en Eclesiastés, ¿no? He visto cómo el Señor a algunos les da riquezas, pero no les da la facultad de disfrutarlas. Vemos a hombres ricos con mucho dinero, son bien malos. No, ¿cómo son malos y les va bien? Bueno, es que tú crees que les va bien. Dice que no les da la facultad de disfrutarlo. A algunos sí, pero no a todos. ¿Cómo podemos saber que realmente eso es algo bueno? Ha habido personas, alguna vez lo comenté, que se han ganado la lotería, pero ha sido una completa desgracia para sus vidas. A veces terminan hasta secuestrados, hermano. Y uno diciendo: ya, ojalá me gane la lotería. No, a veces ni sabemos lo que estamos deseando, ¿no? Es en serio, hermano. A veces nuestro mal juicio, ¿verdad? Por no escuchar la palabra del Señor, las razones del Señor, pues nos juega esas malas pasadas. Por eso es que la brújula nuestra como cristianos es la palabra de Dios. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto, hermanos, tiene una connotación muy profunda, porque a veces no queremos afrontar el hecho de que este mundo es como es. Aquí hay una declaración del Señor que tenemos que tomar como un hecho. En el mundo tendréis aflicción. O sea, no podemos estar toda la vida: ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No, no, en el mundo tendréis aflicción. Afróntalo. Tienes que aceptar ese hecho. Hay gente que se la pasa: es que mí, es que porque yo, se la pasan toda la vida porque no quieren afrontar el hecho que ya les tocó. Pero no es porque Dios sea malo, ni siquiera tuvo que ver, es porque en el mundo tendréis aflicción.
Y es porque el mundo es como es. Pero Él ya nos prometió que un día este mundo ya no será más. Ya nos ha hecho una promesa que todo va a ser diferente. Pero no, nos aferramos a este mundo. Es que porque a mí es que lo no. Que en el mundo tendréis aflicción, ya te lo he dicho. Pero deja estar viendo esto, te dice el Señor. Mira, yo te voy a dar esto. Ah, no, 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 pero antes de eso, es que, ¿por qué a mí? O sea, seguimos con lo mismo. O sea, yo sé que a veces algunas situaciones van a ser difíciles y el Señor nos ha dado toda su palabra, hermanos, para que nos esforcemos. A Josué, por ejemplo, le dijo, esfuérzate y sé valiente. Hay algo que depende de nosotros. El Señor nos ha dado tantas herramientas, tantas promesas, que a veces por no ver lo que viene, o sea, esta vida se va de volada, se va muy rápido, ¿no? Él ya nos ha prometido una eternidad con Él. Ya nada de esto nos va a doler, ni nos va a preocupar, ni nada, ¿no? Pero a veces pareciera que queremos cambiar toda esa eternidad por estos pocos años en un mundo bastante difícil, ¿no? Por eso es que va creciendo esa raíz de amargura y esa es la razón, que por no ver todo lo que el Señor nos ha prometido y nos ofrece todos los días, nos convertimos en personas ingratas, malagradecidas. Por eso es que la amargura hace que dejemos de alcanzar gracia, como dice la palabra. Esa es la razón. Dice la palabra que estemos agradecidos, ¿verdad? Que estemos contentos con lo que tenemos, que estemos agradecidos. ¿O será que la gracia del Señor no es suficiente para vivir agradecidos? ¿O será que todo lo que nos ha dado para ya no vivir como vivíamos antes y tener una esperanza no es suficiente? Ese es el problema, hermanos. Que nos casamos a la idea de que por qué a nosotros y al no encontrar, según nosotros, una respuesta, porque las hay, pues no podemos vivir. Quedamos anclados al pasado y viviendo estamos muertos. Me gustaría que leyéramos un poquito de la perspectiva de José. ¿Recuerdan que empezamos leyendo uno de los ejemplos de José? Que sus hermanos no le podían hablar pacíficamente, dice la palabra. Así lo traían al pobre. No lo querían, porque su papá lo quería y le había hecho una túnica de colores. Se los puse en el chat. Me gustaría que lo leyéramos y vamos a ver el corazón de José, hermanos, rápidamente. Ya casi terminamos. Para los que se motiven. Génesis 45, versículos del 1 al 9, dice así. Me avisan cuando lo tengan. Aquí estamos en contexto de que José pues ya está ahí con los hermanos, pero no se han dado cuenta todavía que José es el segundo después de Faraón, ¿no? Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados, confundidos delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros. Ya no se sientan culpables, ¿no? Sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas.
Ahora acompáñenme al capítulo 50, versículo 19 al 21. Se los pongo en el chat. Génesis capítulo 50, versículos del 19 al 21 dice lo siguiente. Y les respondió José, no temáis, porque los hermanos pensaban que ahora sí se iba a desquitar con ellos. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. En estos dos pasajes, hermanos, vemos prácticamente toda una teología de cómo nosotros debemos de comportarnos respecto con las personas que nos han hecho mal. José los consuela. José ve la mano de Dios en su vida. A nosotros nos gusta decir, todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme al propósito hemos sido llamados, ¿verdad? Nos gusta. Pero aquí José lo está viviendo. O sea, José no dejó nunca de ver a Dios en su vida. Se mantuvo fiel. La esposa de Potifar, no, ven para acá, y no quiso hacer el mal, ¿verdad? No, ¿cómo lo voy a hacer esto? No, no, o sea, unos principios que el Señor le había enseñado, que seguramente había escuchado de Jacob, su padre, ¿verdad? Y él se mantuvo fiel. Él nunca dejó de ver la mano de Dios en su vida. Aparte, la palabra dice que el Señor estaba con él. ¿Por qué? Porque andaba conforme al corazón de Dios, así como David. Nunca dejó de ver la mano de Dios en su vida. Nunca dejó de confiar en el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Muchas veces vamos a estar en algunas circunstancias en las que nosotros debemos de tener plena certidumbre que, como dice su palabra, que la prueba dará eventualmente un fruto apacible, que iremos siendo perfeccionados para toda buena obra, que iremos nosotros siendo madurados, ¿verdad? En el Señor. El crecimiento lo da el Señor y cada una de las circunstancias pueden obrar para bien, como dice la palabra, o más bien obran para bien. Y eso es lo que José pensaba al respecto. No solo vio la mano de Dios en su vida, sino que los perdonó. Y para que no se sintieran mal, les dijo, no fueron ustedes, fue el Señor el que me perdonó. Y esa es parte de lo último, hermanos. Y el resentimiento muchas veces es por la falta de perdón. Lo que nosotros llamamos perdón realmente no lo es. Dios nos perdona bien como es, ¿no? Obviamente hay diferencias, ¿no? Pero eso es lo que el Señor nos pide. Y si nos lo pide es porque es posible. El Señor no nos va a pedir algo imposible, ¿no? A ver, vuela. Y no, pues no, nos pide cosas posibles, razonables. Porque Él mismo lo hizo también con su condición humana, ¿no? Siendo crucificado, estando clavado en la cruz, dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Clavado en la cruz, hermano. ¿Ya nos crucificaron? No, ¿verdad? Y esa es la falta de perdón a veces, hermanos. Algo que, que nos debe poder ayudar, ¿verdad? En el momento de que sintamos que no podemos perdonar a alguien. A veces va a haber oportunidad de que le digamos a esa persona que nos ofendió, pero a veces no va a haber oportunidad. A lo mejor ya nunca volviste a ver a esa persona. Tal vez, no lo sé. Perdónala en tu corazón. ¿Cómo estábamos nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo? En un lago cenagoso, ¿verdad? Llenos de lodo y todo. Ahí sí con los ojillos así, Señor, perdóname. O sea, así es como debemos de perdonar a los demás. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco el Señor nos perdonará a nosotros. Tenemos que perdonar. Tenemos que entender que así como él o ella nos ofendió a esa persona, ¿verdad? También nosotros en algún punto hemos ofendido a otros. A lo mejor todavía no nos lo han dicho, pero también hemos ofendido a otros.
¿verdad? Así que debemos de tener cuidado con eso. Perdonar es fundamental, porque si no perdonamos, tampoco el Señor nos perdonará. Cuando nosotros no queremos perdonar, pues estamos en rebeldía contra lo que nos manda el Señor. Hay un problema en nuestro corazón. Si tenemos un resentimiento, si tenemos amargura, si tenemos odio, si no queremos perdonar, hay un resentimiento en nuestro corazón. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos 10:22, hermanos. Hebreos 10:22 nos dice lo siguiente. Nuevo Testamento. Puse en el chat. Dice lo siguiente. Acerquémonos con corazón sincero al Señor, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Si hay un problema de resentimiento, de odio, falta de perdón, es que ese corazón no está limpio, no está purificado. Purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Acaso el Señor no nos ha pedido que oremos por los que nos persiguen, por los que nos ultrajan? Eso es el amor. Y lo dijo con todo conocimiento de causa. Él, estando crucificado, dijo: Señor, perdónalas porque no saben lo que hacen. Y el último versículo de la noche, hermanos. 1 Pedro 1:22. Por si alguien se pregunta cómo se purifica el corazón. ¿Cómo será que limpiamos el corazón? ¿Cómo será? 1 Pedro 1:22 nos los dice. Dice: habiendo purificado vuestras almas. ¿Cómo? Por la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu. Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así es como se purifica el corazón. Por la obediencia a la verdad. ¿Acaso cuando vinimos a los pies de Cristo, Señor, gracias, pues queríamos obedecer, ¿verdad? Pero de repente como que ya empieza a agarrar uno callito y como, ay, sí, te perdono, pero, o sea, ya ahí ya no. O sea, nunca hay que dejar ese primer amor, ¿verdad? Hay que purificar nuestros corazones por la obediencia a la verdad, y la obediencia a la verdad es lo que nos enseña el Señor. Es simple, ¿amamos a nuestro prójimo o no lo amamos? No hay otra, no hay términos medios, ¿no? Y eso es lo que pide el Señor. Así que todo ese resentimiento, aunque puede ser por causas injustificadas, también puede ser por causas justificadas, pero nuestro deber es amar a los que nos persiguen, orar por los que nos persiguen, orar por nuestros enemigos, orar por los que nos hacen daño, tener misericordia, amarlos, a pesar de sus errores, a pesar del daño que nos han hecho. Y si se nos hace un poco difícil, fíjense cómo leímos en ese salmo tan hermoso, ¿no? Ese hombre abrió su corazón. Señor, ayúdame. Es difícil, pero quiero hacerlo, Señor. Es lo que está diciendo ese salmista. Ayúdame. En otro lugar dice: enséñame a hacer tu voluntad. Así que al que tiene se le dará. Hay que tener eso nada más, ¿no? El corazón de querer hacerlo. Obedeciendo a la verdad, obedeciendo al Señor. Así es como honramos al Señor, hermanos. Haciendo su voluntad, esforzando. Ahora bien, también puede darse el caso en que hemos perdonado de corazón a alguien, hermanos, conforme a la palabra,
pero se nos hace difícil volver a confiar en ella, lo cual es absolutamente normal, hermanos. Pero es importante distinguir entre el resentimiento y la falta de confianza. No nos equivoquemos. Si la persona es creyente, ya sea nuestra pareja, familiar o alguien con quien tenemos un trato continuo, debemos de ser transparentes y decirles que aunque los hemos perdonado, nos podría tomar un poco de tiempo volver a confiar en esa persona. Tal vez puedas en algunos casos pedir ciertas garantías ante algunos eventos y así ir confiando progresivamente. Si esa persona está realmente arrepentida, sabrá entenderlo. De todas maneras, debemos seguir pidiéndole a Dios que nos ayude. Sin embargo, también puede darse el caso en que la persona no sea creyente, y esto debe quedar claro, y podría ni estar arrepentida ni dejar de hacer lo que hace a pesar de que le hayamos dicho que nos ofende. Si es así, roguémosle a Dios que nos ilumine para saber decidir con sabiduría. También tendríamos que recurrir a instancias legales o eclesiásticas de la iglesia, vaya, si es el caso, y si estas no ayudan o no son suficientes, entonces, de ser posible, alejarnos de esa persona, ya que a paz nos ha llamado el Señor. Y en conclusión, pues quitemos de nuestra vida todo esto, hermanos. Tenemos una mejor perspectiva ahora de lo que implica el resentimiento. Involucramos un poco también de lo que dice la psicología clínica. Y al final, como incluso la ciencia dice que ha encontrado el arma, y es el perdón. Tiene milenios enseñándonos el Señor. Perdón. Ama. No se requiere tanto, hermanos. No se requieren tantas terapias, ¿verdad? Algunas veces puede ser, es cierto, pueden ayudar, pero al final nadie va a hacer por ti lo que tienes que hacer. Y que nos enseñe el Señor. Esforzarnos, hacer nuestra parte. Nos van a poder ayudar algunos a darnos un poco de luz. Si no quieren con la Biblia, ok, tal vez un psicólogo, no lo sé. Pero lo fundamental ahí está en las Escrituras. Hay que perdonar, hay que amar a nuestros enemigos, a los que nos persiguen. Hay que dejar pasar la ofensa y esperar en el Señor. Ayudarnos en el Señor si es que es difícil. Dios me los siga bendiciendo a todos, hermanos. Me gustaría que oráramos para despedirnos. Esto es todo. Gracias por quedarse hasta el final. Y aún así es un resumen. Estoy seguro que pueden seguir investigando, leyendo, pero espero esto les ayude como un fundamento para tenerlo en su corazón. Y es de lo que se complace el Señor, hermanos. De verdad, querer hacer su voluntad. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, es luz, es vida para nosotros, Señor, y vida en abundancia, Señor. Gracias porque a través del perdón nos liberamos. Gracias, Señor, porque así como tú nos has perdonado primero, Señor, nos enseñas a que perdonemos a los demás, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes en nuestra falta de fe, que nos ilumines, que nos enseñes a hacer tu voluntad, que nos ayudes, Señor, en esas cosas que a veces no podemos manejar con nuestras propias fuerzas. Ayúdanos, Señor. Queremos agradarte, queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos honrarte de esa manera, con hechos, más que palabras, Señor, porque tú eres digno. Te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que se han conectado y también los que no se pudieron conectar, Señor, por sus necesidades del alma, Señor, por sus necesidades del día a día, Señor. Guarda sus corazones, Dios bendito. Manda siempre obreros a sus vidas, Señor. Rodéalos siempre, Señor, de tus ángeles, que los guarden de todo mal, como lo has hecho hasta ahora, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos esta palabra que nos habrá de ayudar en el tiempo de aflicción, Señor. Ayúdanos siempre a hacer tu voluntad, Señor. Perdónanos por todos nuestros pecados, Señor, y límpianos de toda maldad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Quédate con nosotros hasta siempre.